Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que corresponde a los elementos del grupo 15, el grupo encabezado por el nitrógeno. Este grupo tiene eh, tiene varias características muy importantes y, y elementos muy representativos de, de uso muy cotidiano y de abundancia muy importante. Y también de utilidad tecnológica o industrial muy importante. Eh, Dentro bueno, el nitrógeno, por supuesto, forma parte de la atmósfera de la Tierra, pero además es un elemento que es constituyente de algunos de los productos químicos que tienen una importancia muy alta, tanto en cuestiones de ciclos ambientales como de compuestos que se usan mucho en los laboratorios o en la industria. A modo de ejemplo, el ácido nítrico, el amoníaco, la urea. Bueno, hay cantidad de elementos del nitrógeno como gas y como líquido también, que vamos a ver más adelante, tienen una utilidad muy importante en los laboratorios. Y el fósforo también es un constituyente muy importante en ciclos celulares. Eh, los fosfatos son muy importantes, los huesos, la parte ósea de los vertebrados están formados por fosfatos, así que el fósforo es muy importante en esa cuestión esqueletal, pero también en ciclos celulares. Eh, bueno, como dije antes, el ácido fosfórico, son compuestos que tienen mucho interés y muchas aplicaciones. Y los demás constituyentes del grupo, el arsénico, el antimonio y el bismuto, también tienen aplicaciones más específicas y también algunas problemáticas ambientales que vamos a revisar más adelante. Entonces, vamos a comenzar como siempre viendo un poquito las tablas de las propiedades. Forma general del grupo, tenemos que el nitrógeno es gas a temperatura y presión atmosférica, licúa a menos 200 grados, menos 210. El fósforo, vamos a ver más adelante, tiene todos los demás, ¿no? Pero el fósforo en particular lo vamos a ver y lo vamos a charlar después en el trabajo práctico también, en la demostración del trabajo práctico, que tiene varias formas aleotrópicas. Bueno, y después el antimonio. Fíjense que cuando vamos pasando eh, a los componentes más pesados del grupo, van a aparecer las características metálicas, igual que como veíamos, de forma similar como vimos en el grupo del carbón. Pasamos de un gas a un compuesto que es netamente aislante, a compuestos que tienen carácter metálico, el arsénico, el antimonio y el bismuto. Siempre, como ya hemos mencionado varias veces, el primer componente, el primer elemento del grupo es el más pequeño y siempre tiene características un poco diferenciales con respecto a los demás. Bueno, el nitrógeno tiene una electronegatividad bastante alta, los demás también, pero fíjense que la diferencia del nitrógeno con los demás, que tiene una electronegatividad alrededor de 2, el nitrógeno tiene de 3. O sea, es mucho más electronegativo. Bueno, después otras características particulares, pero ya las vamos a ver en más detalle más adelante. Bueno, empezando por el nitrógeno, algunas características de cómo están o cómo son sus formas eh, naturales. El nitrógeno, como sabemos, es un gas, forma aproximadamente el 78% de la atmósfera terrestre es nitrógeno, y vamos a ver después sus usos particulares. En el caso del fósforo, el fósforo es un sólido a temperatura ambiente y a presión atmosférica y presenta una variedad bastante grande de formas aleotrópicas. Hay reportadas unas 12 formas aleotrópicas diferentes. Nosotros vamos a ver solamente 3.
que son los más comunes. Y bueno, en el laboratorio justamente parte de la práctica que hacemos es estudiar un poquito estas formas aleotrópicas. El fósforo negro es el que tiene esta estructura de, de ciclos todos unidos y bueno, presenta esta estructura parecida al grafito o al carbón mineral, eh, y es estable en oxígeno, en la atmósfera, eh, o en aire, mejor dicho. La otra forma heliotrópica, bastante común también, es el fósforo blanco. Fíjense que el fósforo blanco está formado por estas unidades tetraédricas de 4 átomos de fósforo. Y acá se ve una imagen donde hay una pieza de fósforo blanco sumergida en líquido. Esto puede ser incluso agua. Si dejamos expuesto el fósforo blanco al oxígeno del aire, arde espontáneamente, de forma muy vigorosa, y como vamos a charlar después en el trabajo práctico de mañana, incluso se usa, o se ha usado, o se sigue usando como arma, porque es un arma incendiaria. Y otra de las estructuras que tenemos, que es estable también, está formada por estructuras reticulares tridimensionales, y es una estructura cristalina, o sea, tiene arreglos regulares en el espacio, es el fósforo rojo. Acá se ve un recipiente con partículas de fósforo rojo. Yo les puse acá abajo las entalpías de formación. Fíjense que pasar de fósforo blanco a fósforo rojo es estable. Eh, Presten atención al sentido de la flecha, o de la transformación. Desde fósforo blanco hasta fósforo rojo es un proceso exotérmico, mientras que de fósforo blanco a fósforo rojo también es un proceso negro, también es un proceso exotérmico, y esta es la forma más estable. Hay procesos, hay formas, métodos, digamos, para pasar de una forma a la otra. Bueno, el arsénico, como dijimos antes, es un sólido metálico. Tiene también una forma que se llama arsénico amarillo, y está formada por unidades tetraédricas similares a la estructura del fósforo, y después la estructura metálica eh, del arsénico más comúnmente conocida. El antimonio y el bismuto, igual. Eh, Estas estructuras cristalinas que presentan todos los tres elementos de su estado metálico están representadas en esta imagen que está sacada del libro. Después pueden mirarla en más detalle. Son estructuras reticulares donde estas unidades que estoy marcando acá se acercan, digamos, en el plano del lector. Esta sería el mismo plano de la pantalla, y las que están más abajo y las que están más pequeñas para abajo estarían detrás del plano, ¿no? Puse una imagen acá, después mañana lo vamos a charlar en el trabajo práctico. El bismuto tiene unas formas de cristalización bastante curiosas, y forma eh, esos colores iridiscentes que tienen utilidad, aparte de sus utilidades, digamos, tecnológicas, también se usan eh, como estructuras decorativas, ¿no? Se venden estos cristalitos de adorno, o se fabrican piezas con moldes, que pueden ser bueno, cualquier figura de un animal o de una persona, o lo que sea, que va a quedar con esta característica iridiscente de distintos colores. Bueno, como estábamos charlando esta mañana, el nitrógeno se obtiene industrialmente a partir de la destilación del aire. Como sabemos, el 78% de la atmósfera es nitrógeno. Entonces, si somos capaces de separarlo, podemos generar nitrógeno, y el nitrógeno se separa del oxígeno ambiente, del aire, mediante membranas semipermeables. En el caso del fósforo,
El fósforo, hay muchas variedades de sales o de minerales que contienen fósforo. Algunos son más fáciles de purificar que otros. Alguna de los fosfatos, por ejemplo, fosfatos de calcio, que forman parte de algunos minerales eh, que se pueden extraer, o hay sí, reservas minerales donde se pueden obtener. Uno es capaz de obtener, por ejemplo, ácido fosfórico. La hidroxiapatita es uno de los minerales más comunes de fósforo. Es un fosfato de calcio con unidades de oxidrilo. En el caso del bismuto, eh, el arsénico y el antimonio se obtienen también a partir de sus minerales, que en general son sulfuros u óxidos. Y les hago un comentario particular en el caso del arsénico, porque el arsénico es en cantidades bastante bajas, pero suficientemente altas, en las aguas potables, forma parte de un proceso, o sea, natural, o sea, existe naturalmente en las aguas superficiales, y constituye un problema ambiental y un problema toxológico, de toxicología bastante importante en nuestro país. Les puse acá una imagen y justamente acá en Santa Fe, en el norte y en cualquier zona de nuestra región donde se consuma agua de pozo, agua subterránea, vamos a tener algún tipo de problema con el arsénico. El límite establecido para el consumo humano es aproximadamente 50 microgramos por litro de arsénico. Estos son 50 ppb. Eh, pero hay lugares donde, si se alcanza a ver acá en la imagen, hay lugares que hay hasta 200 ppb de arsénico. Y eso produce la arseniosis, que es una enfermedad crónica que tiene bueno, muchos problemas para la salud. Entonces, el suministro de agua potable libre de arsénico es eh, un desafío que tenemos como salud pública y como químicos también, porque hay distintos procesos que se vienen desarrollando desde hace muchos años para, para purificar esas aguas. Uno de los procesos que actualmente digamos, es bastante fácil y hay una tecnología muy arraigada para eliminar arsénico, pero como les voy a mencionar ahora, todos los otros elementos, es el proceso de ósmosis inversa. Eh, Sin entrar en detalles, porque no tenemos tiempo ahora, eh, uno puede purificar un agua, cualquier tipo de agua, a través de una serie de filtros y llegar a una membrana que retiene los iones, o sea, separa el agua de los iones constituyentes, entre ellos el arsénico. Entonces uno puede tener un agua que es deionizada. Ese agua deionizada no es un agua destilada, porque bueno, el proceso es diferente, pero prácticamente no contiene iones. Esa agua tampoco es apta para beber, porque nosotros no podemos tomar agua destilada, tenemos que tener agua desmineralizada, tenemos que tomar agua que tenga cierta cantidad de iones, pero vienen preparados que se pueden disolver en agua para remineralizarla, pero retirando el contenido de arsénico. Y actualmente esa tecnología no es para consumo, ¿no? Para agua de beber, no es tan cara como para poder implementarla de forma bastante masiva. Pero evidentemente faltan algunas políticas al respecto para que eso sea de uso más común. Bueno, yendo a las aplicaciones y a los usos de los elementos del grupo, vamos a empezar por el nitrógeno. El nitrógeno tiene cantidad, o sea, el nitrógeno y sus elementos, y sus compuestos, tienen infinidad de aplicaciones y de importancia. Vamos a empezar por el nitrógeno. El nitrógeno
se usa de forma, o sea, se compran cilindros de nitrógeno puro, ¿no? Con cierto grado de pureza, en forma gaseosa. Por ejemplo, pueden tener una pureza de 99,999. Eso sería 5 nueves. Ese nitrógeno se llama nitrógeno 5.0. Tiene 5 nueves. Ese nitrógeno que se compra se usa muchísimo como gas inerte o como gas de arrastre en los laboratorios, para muchísimas técnicas analíticas, desde cromatografía hasta absorción atómica, bueno, un montón de aplicaciones, o gas de arrastre en reacciones, cuando uno tiene un reactor y tiene que hacer una atmósfera inerte, o sea, tiene que retirar el oxígeno porque el oxígeno puede ser reactivo, se hace una atmósfera inerte inyectando nitrógeno gas. Y como les decía, ese nitrógeno gas se compra, se adquiere en proveedores. Otra opción, eso sería como gas. Otra utilidad muy importante del nitrógeno es como líquido refrigerante. Entonces, ya que estamos con esto, les vuelvo a comentar. Voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir otra imagen. Esta imagen es una planta que produce nitrógeno líquido, que nosotros tenemos en el instituto donde yo trabajo, en INTEC, que lo utilizamos para producir nitrógeno líquido para alimentar ciertos sistemas en el laboratorio. Particularmente, una de las utilidades más importantes que tiene varias, ¿no? Varias funciones el nitrógeno líquido. Primero, como se veía ahí en la pantalla, su temperatura es de 196 grados bajo cero, ¿no? O sea, casi 200 grados bajo cero, son 77 grados Kelvin. Ese nitrógeno se usa como líquido refrigerante para, por ejemplo, enfriar detectores. Hay muchos detectores de equipos analíticos en los laboratorios químicos que requieren ser enfriados a temperatura de nitrógeno líquido para que sean más sensibles. Entonces se usa este nitrógeno líquido para enfriar esos detectores. Lo mismo pasa con por ejemplo, la parte de refrigeración. No voy a entrar en detalles, pero los equipos de resonancia magnética nuclear necesitan tener un imán para producir un campo magnético muy poderoso. Y eso tiene todo un circuito de refrigeración para ir a temperaturas bajo cero y tener propiedades superconductoras, que usan, entre otras cosas, nitrógeno líquido, también usan helio líquido, pero nitrógeno líquido se usa como en una parte del enfriamiento. Entonces, bueno, básicamente, lo voy a pasar bastante rápido esto. Este esquema que se ve acá son una serie de filtros, porque cuando uno toma aire de la atmósfera, está tomando aire que tiene partículas, que tiene dióxido de carbono, humedad, además del oxígeno y el nitrógeno. Entonces, a través de una serie de filtros se van eliminando todas las impurezas, y bueno, acá también está mostrada una parte de un secador donde se retira la humedad, se retira el dióxido de carbono, y una membrana, que es la más grande que se ve acá, que es semipermeable y permite separar por tamaño. El nitrógeno y el oxígeno tienen tamaños eh, atómicos, moleculares diferentes, y por estas membranas se logra separar hasta el 98%. O sea, tiene una selectividad hasta el 98%. Entonces uno termina con una corriente que es 98% aproximadamente, ¿no? 98% nitrógeno y 2% de oxígeno. Eso luego va a un compresor que comprime, y esto es un sistema de enfriamiento, tiene un circuito de enfriamiento, y a través de una serie de etapas de ciclos, donde se comprime ese nitrógeno, se enfría, o sea, se le retira calor, se lo comprime, se enfría, y a través de esos ciclos se logra la licuación del nitrógeno. Y como se muestra acá en el esquema, se obtiene un recipiente donde se acumula el nitrógeno líquido, y después con un
sistema de servido, uno retira la cantidad de nitrógeno para la aplicación que va a tener. No sé si, Pablo, quedó por ahí Sí, y les comparto la pantalla de vuelta. Bueno, Bien, entonces, voy a avanzar un poquito más. Vamos a ver, entonces comentamos lo del nitrógeno líquido. Vamos a ver los productos más importantes que se producen a partir de nitrógeno o compuestos que contienen nitrógeno. Entre ellos el amoníaco y el ácido nítrico, que vamos a ver los dos procesos de síntesis a nivel industrial, que tienen una importancia muy, muy grande, como vamos a ver ahora. Esta parte de los usos del nitrógeno y cómo se tienen estos cuadritos, van a ver que varios lugares del libro, en este capítulo van a encontrar este tipo de cuadritos, que son muy interesantes para estudiar. O sea, como ayuda o como cuadro, casi como un cuadro sinóptico para estudiar. Les recomiendo que le presten atención porque me parece que es bastante útil para eso. Y después, esto lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle, y esto se los dejo para que lo miren ustedes. Hay un cuadro en el capítulo que tiene el ciclo natural del nitrógeno, cómo se produce la nitrificación. Solamente les hago un comentario que tiene que ver con cuestiones ambientales donde interviene el ser humano, digamos. Un problema que hay actualmente que digamos, no hay que descuidarlo, es la producción de nitritos o mejor dicho, la acumulación de nitritos en el agua, en las aguas subterráneas. Los nitritos tienen varios problemas ambientales, el nitrato no tanto, el nitrato no es tan tóxico, digamos, no quiero exagerar, o sea, no es, pero en las cantidades que estamos pensando no tiene una toxicidad tan grande, pero sí los nitritos. Y los nitritos se producen por reducción o por oxidación de compuestos de aminas y demás, y se acumulan en las aguas subterráneas, y particularmente eso pasa cuando hay por ejemplo, lo que llaman feedlots. No sé si saben lo que son los corrales donde se alimentan animales, el ganado, donde en una superficie bastante pequeña hay una densidad de vacas, ¿no? O vacas o cerdos, bastante grande. Entonces todos los desechos de los animales van a la tierra y a su vez permean o percolan a las aguas subterráneas. Como esas aguas de desecho tienen una cantidad de nitrógeno muy alta, terminan formando en atmósferas reductoras, que en las zonas subterráneas hay poco oxígeno y hay bacterias que funcionan con ciclos reductores, se producen nitritos. Y esos nitritos terminan en el agua, que pueden ser aguas de pozo donde la gente las toma. Entonces esa es una preocupación ambiental que no tiene tantos años, digamos, es un poco moderna, pero hay que prestarle bastante atención. Les repito, miren este ciclo del recuadro que está en el libro. Bueno, pasando al fósforo, algunas de las aplicaciones del fósforo. Bueno, en pirotecnia, en fabricación de acero, vamos a ver después en el trabajo práctico en la parte de fosfatado. El ácido fosfórico es un ácido muy comúnmente usado en la industria, tanto para procesos como incluso alimenticia, ¿no? Para acidificar bueno, aguas de proceso o distintos tipos de procesos en la industria alimenticia. Los fosfatos se utilizan como aditivos y como agentes de limpieza, vamos a ver algunos más adelante. El fósforo es indispensable, como vimos, forma parte de varios ciclos celulares. Esto lo vamos a estudiar más en la parte de bioinorgánica, pero es muy importante el contenido de fósforo en distintos ciclos de producción de energía a nivel celular. Entonces, una de las preocupaciones, por ejemplo, en el cultivo de alimentos,
tiene que ver con el déficit de fósforo en los suelos. Entonces, una parte muy grande del ácido, por ejemplo, el 85% del ácido fosfórico, se utiliza como intermediario para la síntesis de fertilizantes a base de fósforo, para incorporar fósforo en el suelo. Bueno, lo que mencionamos antes de la importancia biológica del fósforo, y sobre el arsénico, antimonio y bismuto, yo había mencionado en un grupo anterior que el arsenuro de galio se usa, es uno de los componentes principales de los circuitos, o se utiliza muchísimo en los circuitos de microelectrónica, el antimonio también, y el bismuto tiene algunas aplicaciones menores en volumen, ¿no? Como protección contra rayos X, en algunas cuestiones de sales que se usan en la industria cosmética. Bueno, respecto a la reactividad, vuelvan al capítulo 3 del libro, 2, perdón, en la parte de moléculas, y retomemos, o sea, esto un poco para estudiar, y lo vamos a rever en la clase de coloquio, revisar la estructura la estructura electrónica de la molécula de nitrógeno, del nitrógeno 2. Cómo se producían la ocupación de los niveles, y cómo se justificaba la formación de un triple enlace, y cómo era la estructura de la molécula de nitrógeno 2. Se forman enlaces sigma y los enlaces pi, ¿sí? Para formar el triple enlace. Eso, revísenlo de ese capítulo. El nitrógeno es una molécula, por ese motivo, por la forma en la cual, y este triple enlace tan estable, es una molécula que es muy estable y, como les mencioné antes, se usa como atmósfera, incluso como atmósfera inerte, o cuasi inerte, ¿no? Dependiendo de la reacción química que estamos usando. Pero como para desplazar, por ejemplo, el oxígeno, se utiliza muchísimo en reactores como básicamente porque es barato, ¿no? Tener una corriente de nitrógeno es mucho más barato que tener helio o tener argón, otros gases inertes. Sin embargo, también vimos en el grupo de los alcalinos que uno de los pocos átomos o elementos que lo activan el nitrógeno a temperatura o en condiciones suaves es el litio, formando el nitruro de litio. Y también el magnesio, pero eso ocurre cuando se quema magnesio en por ejemplo, una cinta de magnesio, eso lo vamos a ver en el trabajo práctico, y se puede producir el nitruro de magnesio. Todas las otras, todas las otras características tienen que ver con lo que les decía antes de recordar cómo era la estructura de la molécula de nitrógeno. Bien, les hago un comentario acá que tiene que ver con un poquito de contexto histórico para que veamos la importancia que tiene desde el punto de vista industrial y tecnológico, pero hasta nivel de civilización, digamos, de la síntesis de amoníaco, que es uno de los principales productos del nitrógeno. Entonces, esta imagen que se ve acá es una imagen muy simplificada, pero quiere decir lo siguiente. En el siglo XVII, un economista inglés, perdón, que se llamaba Thomas Malthus, hizo el siguiente razonamiento. Vio cómo venía creciendo la población del mundo y hizo un gráfico de cómo era el crecimiento casi exponencial de la población en el mundo, y también dibujó, o hizo una gráfica de cómo podía crecer la producción de alimentos, porque justamente tenemos una cantidad finita, o en ese momento había una tecnología que permitía producir cierta cantidad de kilos de alimento por, digamos, hectárea o superficie
de tierra fértil. Entonces, a partir de lo que se conocía de cantidad de tierra fértil y cantidad de producción y demás, hizo la siguiente curva, ¿sí? Que es prácticamente una línea recta. O sea, en el tiempo se iba a producir una cantidad constante, o sea, una producción constante, o un aumento constante, mejor dicho, de la cantidad de alimentos. Entonces, fíjese que hay un punto donde se produce un quiebre, un corte de las dos curvas. Entonces tenemos una población que sigue creciendo y una cantidad de alimentos que no alcanza para abastecer esa cantidad de población. Entonces, este economista predijo que iba a llegar un momento donde no se iba a poder alimentar a la gente y por lo tanto eso iba a traer una catástrofe porque, claro, eso iba a producir una hambruna o guerras o lo que sea. Entonces, eso es muy importante porque justamente acá se produce un cambio tecnológico eh, que viene a suplir o a evitar la catástrofe de Malthus. Y tiene que ver con la producción de amoníaco. Hasta ese momento, la forma de producción de alimentos estaba basada en la productividad propia de la tierra donde se está cultivando. O sea, si uno pone un grano en cierto tipo de tierra, bueno, crecerá la cantidad de planta que pueda crecer. Y los nutrientes se iban agotando. En particular, uno de los nutrientes que es difícil de obtener es el nitrógeno. Hay otros, ¿no? Pero el nitrógeno, la cantidad de nitrógeno accesible a las plantas es muy crítica. Entonces, como no había forma de suplir eso, llegábamos a la catástrofe de Malthus. A partir de finales de 1800, principios de 1900, se desarrolla esta tecnología que se conoce como proceso Haber, que después fue pasado a nivel industrial, o sea, la parte conceptual la hizo Haber, y la parte industrial o el desarrollo industrial lo hacen dos científicos que se llaman Pierce y Haber. Bueno, este proceso, de hecho, este proceso le valió el premio Nobel, fue uno de los primeros premios Nobel que se entregaron a 1900, principio de 1900, a Haber, por haber conceptualizado este proceso. Y este proceso parte de nitrógeno gas y sería la hidrogenación de la molécula de nitrógeno para producir amoníaco. Fíjese que esta es una reacción que es exotérmica, o sea, una reacción que es posible termodinámicamente, si vemos el delta G también. Pero es levemente, digamos, su productividad a temperatura y a presión atmosférica es muy, muy baja. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, la molécula de nitrógeno es una molécula muy estable. Entonces, producir este proceso de hidrogenación requiere sobrellevar, digamos, o sobrepasar una energía de activación muy, muy alta. Entonces, lo que hizo Haber fue proponer el siguiente proceso que utiliza un catalizador de óxido de hierro. Recordemos que un catalizador proporciona un camino de reacción alternativo al que ocurriría solamente en fase gas, a partir de varias etapas, pero con el beneficio de que esas etapas son siempre de menor energía de activación que producir, por ejemplo, esto solamente en fase gas. Entonces, trabajando con este catalizador a temperaturas altas, y también una cosa muy importante, presiones altas. ¿Se acuerdan? Uno de los ejemplos que hicimos justamente fue de este problema, cuando estudiamos el efecto de la presión sobre el equilibrio químico. Fíjense que acá tenemos en los reactivos una molécula, 3 moléculas. O sea, el número de moléculas de reactivo es 4. Y de productos es 2. Por lo tanto, si uno aumenta la presión, lo que dice Le Chatelier es que voy a desplazar el equilibrio hacia producto. Entonces, es más beneficioso hacer este proceso a altas presiones. Eso requiere una tecnología, ¿sí? No solamente la parte conceptual, sino que hay que desarrollar una tecnología, porque uno tiene que tener
reactores y procesos y demás que ocurran a altas presiones. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle demasiado de este proceso, lo tienen acá esquematizado. Este nivel de detalle no está en el libro, pero lo pueden ver acá de esta imagen que va a estar que está en la transparencia. Fíjense que vamos a necesitar tener hidrógeno, entonces acá está una forma del reformado de agua, perdón, el reformado de metano con vapor, que era uno de los procesos que habíamos visto para obtención de hidrógeno. Entonces fíjense que estas plantas industriales tienen su propia producción de hidrógeno. Después vamos a tener que tener calor y nitrógeno. Entonces fíjense que acá va a pasar por un sistema catalítico donde vamos a tener justamente esa mezcla de hidrógeno y nitrógeno, bueno, y una serie de precalentadores y demás, y la producción, este es el catalizador, acá está el catalizador, la temperatura, la presión, fíjense que la presión es de más de 300 atmósferas, se requiere muy alta presión. Bueno, se sintetiza, que hay una serie de ciclos para aprovechar mejor, ¿no? Esto se hace una pasada, después se retira el nitrógeno, perdón, el amoníaco, y se vuelven a pasar los reactivos varias veces por el reactor para aprovecharlos mejor. Y en definitiva se termina con amoníaco líquido. El amoníaco se utiliza, voy a volver un segundito muy rápido para acá. El amoníaco, uno de los principales usos que tiene es la síntesis de ácido nítrico, que ya vamos a ver, y la síntesis de urea. La síntesis de urea es un proceso que lleva a tener un fertilizante sólido de fácil manejo. Hay otros, ¿no? Pero la urea se utiliza muchísimo para fertilizar campos. Entonces, esta síntesis de amoníaco, y que luego produce la síntesis de fertilizantes, es lo que llevó a evitar esta catástrofe que había propuesto Malthus. Porque ahora tenemos la tecnología para que esta curva, esta recta que era de la producción de alimentos, haya cambiado su pendiente enormemente, y ahora la productividad por superficie de tierra es muchísimo más alta, y de hecho podemos estar alimentando, mal que mal, a 7.000 millones de personas en el mundo. Entonces, fíjense la importancia histórica, la importancia no solamente histórica, sino como civilización de este proceso de producción de amoníaco. Básicamente, podemos decir que este proceso ha salvado a la humanidad como la conocemos hoy, a la civilización como la conocemos hoy. Si no tuviésemos este proceso, estaríamos con la productividad de hace 200 años. Después podemos ver si eso es bueno o malo, pero esa es otra discusión. Bueno, voy a acelerar un poquito. Los estados de oxidación del nitrógeno son muy variados. Nosotros sabemos que el ácido nítrico, por ejemplo, el nitrato, tiene un estado de oxidación 5+, y está unido al oxígeno, que es más electronegativo. Pero podemos tener nitruros, ¿sí?, que tienen un estado de oxidación -3, o sea que podemos ir de que el nitrógeno pierda estos 3 electrones, perdón, lo dije mal, que gane 3 electrones para completar el octeto, o que pierda estos 5 electrones del nivel 2, ahora que me doy cuenta este número está mal, esto es 2S2, 2P3. Y tener un estado de oxidación +5. Bueno, entonces, nitruros, ya conocemos los nitruros salinos, tenemos nitruros covalentes también, como el ácido cianhídrico o el cianuro. El nitruro de boro, que vimos en el grupo del boro, que es un compuesto que se usa muchísimo como abrasivo, tiene la estructura del diamante, es un compuesto muy duro. Compuestos de nitrógeno intersticiales, que ahora no nos vamos a detener en eso, pero que son también importantes. Y vamos a pasar rápidamente por algunos compuestos de nitrógeno que tienen utilidad
eh, bastante utilidad también en síntesis orgánica. Por ejemplo, las acidas. Las acidas, como dice acá, son tóxicas, inestables y se usan eh, como detonadores de explosivos. Yo le puse acá como ejemplo, un ejemplo bastante cotidiano, que es la acida de sodio. Se utiliza como el explosivo que infla los airbags, las bolsas de aire de los autos para evitar los golpes cuando hay un accidente. Entonces, acá hay un ejemplo que hagan el cálculo ustedes. Fíjense cómo es la estequiometría de la descomposición de la acida de sodio, que acá tienen otro ejemplo. Esta es la acida de plomo, pero esta es la acida de sodio. Fíjense cómo es la estequiometría. Y un airbag tiene aproximadamente 50 gramos de acida de sodio. Hagan el cálculo de cuál es el volumen de nitrógeno gas que se produciría cuando se descompone esa acida de sodio a temperatura ambiente y presión atmosférica, para ver cómo es ese proceso de inflado. Y bueno, esta reacción es muy rápida, es una reacción explosiva, y bueno, justamente en milisegundos se logra que esa bolsa de aire se infle. Bueno, antes ya habíamos hablado de la síntesis de amoníaco, vuelvo acá sobre este esquema. Entonces habíamos dicho que fíjense que a partir de tener amoníaco, tenemos una variedad súper importante de compuestos, desde cianuros para producir distintos tipos de plástico y polímeros, hasta ácido nítrico, que ya vamos a ver ahora, fertilizantes de distintos tipos, ¿sí? Amonio, eh, bueno, sistema de limpieza. Ahora ustedes van a escuchar mucho en los próximos meses de los amonios cuaternarios, las sales de amonio cuaternario como sistema de limpieza, eh, para desinfectar, por ejemplo, toda eh, es una molécula que es un tensoactivo que permite, igual que los jabones y los detergentes, eliminar el virus de COVID-19. Bien, voy a avanzar un poquito más. Esta parte se las dejo para que lo miren ustedes. Es desde el punto de vista que nosotros damos el curso, es un poquito anecdótico, pero sí es importante, fíjense cómo podemos tratar el equilibrio ácido-base desde el punto de vista de Bronsted, del amoníaco, igual que el agua, ¿sí? Piensen en el amoníaco líquido como que tiene un equilibrio de autoproteólisis similar al del agua, pero con una K que vale 34. ¿Sí? Obviamente esto ocurre a temperaturas bajas para que el amoníaco esté líquido. Entonces, como una base débil, pues ya vimos esto que puede reaccionar con agua y tiene este pK, el amonio, ¿sí? Tiene este pKb, el ion amonio tiene este pKa, que son los ejemplos que estuvimos resolviendo cuando vimos ácido base de Bronsted. Y les decía, esta parte de amoníaco líquido como solvente, mírenla del libro, pídenle una mirada, van a ver que quizás es demasiado extensa para el enfoque que le damos al curso, pero denle una mirada para ver cómo uno puede tener un solvente prótico diferente del agua. Es interesante pensarlo de ese modo. Bueno, las sales de amonio son muy importantes. Fíjense lo que charlábamos el otro día de si tenemos cloruro de amonio, cómo serían los equilibrios en fase acuosa. Estos son los equilibrios de descomposición, ¿no? El cloruro de amonio y el sulfato de amonio, si los calentamos, vamos a tener esta decomposición térmica en amoníaco y ácido clorhídrico, o amoníaco y ácido sulfúrico. Pero tengan en cuenta que esto es descomposición térmica. Si los ponemos en agua, esto sería una sal débil fuerte. Recuerden cómo eran los equilibrios, cómo era la predicción del pH para esa solución. Y en el caso del nitrato de amonio, tiene una particularidad, que es que si lo calentamos, o si lo golpeamos también,
se produce una descomposición térmica donde se producen, fíjense, dos moléculas de, o 2 moles, mejor dicho, de nitrato de amonio sólido, producen 2 de nitrógeno, 1 de oxígeno y 4 de agua. Tengo 7 moles de gas. O sea, partí de 2 moles de sólido y tengo 7 moles de gas. Esto es una expansión en volumen enorme, ¿sí? Como dijimos antes, 22,4 litros por mol, y acá es por 7. De hecho, el nitrato de amonio es explosivo y se utiliza tanto como fertilizante, porque fíjense que tengo una sal soluble, que es el nitrato de amonio, que lo puedo utilizar en pequeñas cantidades para agregar nitrógeno a un suelo, pero su manipulación es debe ser muy cuidadosa. Y además es una sustancia que está regulada. Ustedes no se van a acordar, pero lo pueden buscar por curiosidad en internet, si quieren, porque seguramente están las crónicas de su tiempo. Ahora no recuerdo bien el año, creo que fue en el año 96, hubo un atentado terrorista en la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, por una gente que estaba en contra del sistema federal y demás. Y esta gente no se le ocurrió otra cosa que hacer una bomba con nitrato de amonio. Y lo que hicieron fue volar, literalmente, un edificio federal en la ciudad de Oklahoma. Mataron, bueno, toda la gente que estaba ahí adentro del edificio murió, o muchísima gente murió, y ese atentado lo hicieron con fertilizante. O sea, esta gente logró apropiarse de una cantidad de nitrato de amonio y fabricó una bomba. Por lo tanto, el nitrato de amonio es una sustancia que está muy regulada, a pesar de que se usa muchísimo en los campos como fertilizante. En general se usa en soluciones y demás, justamente para no tenerlo en estado sólido, que es inestable, y bueno, aparte puede terminar en esos empleos tan terribles. Quiero ver cómo estamos de tiempo. Bien, tenemos media horita más. Bueno, otros compuestos de amoníaco. La hidroxilamina es un compuesto que es sólido a temperatura ambiente y se comporta como una base débil. Fíjense, este es otro ejemplo de base débil utilizando amoníaco, pero después anótenlo como tarea, digamos, determinar el estado de oxidación del nitrógeno acá, cómo sería. Bueno, y tenemos un pKb que es más débil que el amoníaco. Su utilización es sobre todo en la industria para la producción de plástico, como intermediario para producir plástico y polímeros. Bueno, entre los halogenuros, o sea, la reacción del nitrógeno con halógenos, tenemos distintos halogenuros de flúor, de nitrógeno, de cloro, de bromo, etc. Fíjense que yo les dejé puesta acá la estructura de Lewis, donde la predicción de la geometría a partir del modelo de repulsión de pares de electrones de capa de valencia permite hacer una predicción buena de cómo es esta geometría triangular piramidal del nitruro de flúor. Bien, yo les puse esta tablita que está reproducida del libro, porque es interesante para tener una descripción de toda la variedad de estados de oxidación y de óxidos, por lo tanto, y de óxidos de nitrógeno que vamos a tener. Dijimos que podemos tener de estado de oxidación más 1, acuérdense que veníamos de los nitruros, ¿no? Pero ahora son todos los óxidos de nitrógeno que podemos tener. Como el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, el oxígeno va a tener estado de oxidación menos 2, y el nitrógeno, por lo tanto, va a tener el estado de oxidación correspondiente. Entonces vamos a tener óxido nitroso
óxido nítrico, que son dos de los más comunes, ¿no? El NO2, N2O y el NO. Y después tenemos trióxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, y este también es más común. Como un intermediario ya vamos a ver de la síntesis de amoníaco. Y después vamos a tener tetróxido de nitrógeno. ¿Se acuerdan que lo vimos a este como intermediario, como que tenía su equilibrio con el dióxido de nitrógeno? ¿Se acuerdan que estos dos tienen un equilibrio? Incluso lo solemos ver en el trabajo práctico cómo se desplaza el equilibrio. Hicimos un ejemplo de cálculo de composición utilizando la constante de equilibrio para este equilibrio entre dióxido y tetróxido. Y finalmente el pentóxido de nitrógeno, o el pentóxido de dinitrógeno, que es esta oxidación 5. Todos estos óxidos pueden dar origen a sus respectivos ácidos y por lo tanto sus aniones. No los voy a repetir acá, pero son los mismos que los anteriores. Lo interesante de acá es ver la estructura, sobre todo los más comunes, que es el nitrato y el nitrito. Fíjense que el nitrito, esto también se puede predecir bastante bien por repulsión de pares de electrones. El nitrito va a ser una molécula angular, y el nitrato, como ya vimos varias veces, es una molécula triangular plana. Tenemos también dos ejemplos que son catiónicos. El nitrosonio y el nitronio son dos moléculas catiónicas con nitrógeno. Tienen que ver con distintos tipos de compuestos que en general son más inestables y tienen aplicaciones bien específicas. Como resumen, a mí me gusta esta tablita porque es bien indicativa. Ya la vamos a ver de vuelta para el azufre en el capítulo siguiente. Es muy interesante pensarlo desde esta forma a la química del nitrógeno. Como estamos viendo, la química del nitrógeno es muy abundante y muy importante. Pero fíjense que acá tienen un resumen, una especie de cuadro conceptual, donde tenemos todos los estados de oxidación del nitrógeno, desde -3 hasta +5, con sus compuestos característicos, y cómo se puede pasar de uno a otro, por qué tipo de reacción. Entonces, por ejemplo, yo tengo el equilibrio del amoníaco y el amonio, es un equilibrio ácido-base de Bronsted, lo podemos pensar como de Bronsted. Si yo quiero pasar de nitrógeno, de oxidación 0, a amoníaco, tengo que usar hidrógeno y un catalizador. ¿Sí? Entonces fíjense, nitrógeno, catalizador, hidrógeno, amoníaco. Con amoníaco puedo sintetizar ácido nítrico. Ahora lo vamos a ver cómo. Haciendo una reacción de oxidación, pasando a óxidos de nitrógeno, y una reacción de hidratación, finalmente, que me va a producir ácido nítrico. La síntesis del ácido nítrico es muy, muy importante también, a la par de la del amoníaco. Justamente se produce por oxidación de amoníaco para producir dióxido de nitrógeno. Ese dióxido de nitrógeno se hidrata produciendo amoníaco. Acá hay otras reacciones con ácido nítrico. El ácido nítrico lo vamos a ver claramente en los diagramas de Frost, cómo el ácido nítrico es un agente oxidante fuerte. A partir, recuerden, de las pendientes, de las curvas que unen los estados de oxidación. Entonces, fíjense que el ácido nítrico, aparte de ser un ácido fuerte, es un agente oxidante fuerte. Entonces, fíjense que acá ácido nítrico más zinc, esto es un ejemplo. Fíjense que se va hasta, produce la oxidación del zinc 2+, y se va hasta su menor estado de oxidación para este medio.
que es con el nitrógeno 3, ¿no? En estado de oxidación -3. Y produce zinc 2 más. Pero si hacemos reaccionar ácido nítrico con cobre, vamos a tener óxido de nitrógeno, o dióxido de nitrógeno. Entonces, fíjense que el ácido nítrico es un agente oxidante, pero el punto al cual llegue va a depender del agente reductor. Y eso también lo vamos a ver o se ve claramente en los diagramas de Frost. Estas predicciones las podemos hacer muy bien con los diagramas de Frost. Bueno, lo dejo planteado acá, después en el trabajo práctico también lo vamos a retomar, que el ácido nítrico, una mezcla de ácido nítrico con ácido clorhídrico se conoce como agua regia, y es una de las pocas formas que tenemos de oxidar y disolver metales nobles como el oro y el platino. Bien, el ácido nítrico se consigue, incluso se usa como propelente en sistemas espaciales, o sea, en lo que son las turbinas o los cohetes espaciales, y para eso se usa ácido nítrico anhídrido, que más específicamente es una mezcla de estos iones como se ve acá, de nitrosonio y de nitrato. Voy a pasar porque no me quiero detener en todos y cada uno de ellos, pero fíjense acá tenemos la constante de equilibrio del dióxido y el nitrógeno, el tetróxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Ya habíamos hecho un problema utilizando estos valores, y cómo podemos cambiar ese equilibrio como es una reacción exotérmica. Si cambiamos la temperatura, podemos pasar de una composición a otra. El dímero, como dice acá, es incoloro, y el monómero es color café. Bien. De vuelta, voy a pasar un poquito rápido la parte de los ácidos. Fíjense, el ácido nítrico y el ácido nitroso son ácidos bueno, de bastante utilidad, o sea, bueno, bastante comunes. Los nitritos, como dije antes, son bastante comunes, y debemos prestarle atención a su concentración en fase acuosa, sobre todo en el agua de bebida. Esto lo vamos a ver ahora en el diagrama de Frost, lo dejo planteado acá de vuelta. Entonces, como vimos antes, esas estructuras de ese diagrama, mejor dicho, donde podíamos pasar de un compuesto de nitrógeno a otro a partir de sus estados de oxidación, o sea, de ver cómo era la síntesis o el pasaje o los equilibrios que están involucrados, también es interesante ver los equilibrios del nitrógeno, de los distintos compuestos de nitrógeno, tanto en un diagrama de Latimer. Recuerden, los diagramas de Latimer es una forma condensada de poner todos los valores de potenciales redox entre especies adyacentes, ¿no? Acá tenemos desde nitrato hasta amonio. Y a su vez, los diagramas de Frost, tanto el medio ácido como el medio alcalino, nos permiten visualizar, ¿sí?, tener una imagen muy directa de cómo es la estabilidad relativa de esas especies. Acá lo tenemos el medio ácido y el medio básico, para todos los elementos del grupo. Yo ahora me voy a detener un segundito en el nitrógeno, y esto lo vamos a retomar en el coloquio. Simplemente quiero que recuerden esto y que lo vuelvan a mirar del capítulo de redox. ¿Qué significa que el nitrógeno con estado de oxidación 5, o sea, el nitrato, tenga un valor alto en este eje de N por E? ¿Y qué significa que esta pendiente sea en caída, ¿sí?, que vayamos a medida que bajamos en estado de oxidación, vamos hasta valores menores, e incluso, si nos vamos hasta el amonio, un valor más bajo todavía? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Las dejo
para que lo revean, porque es muy importante que lo tengamos en claro para resolver los problemas del coloquio y para entender la estabilidad relativa y lo mismo que les dije hoy de por qué el ácido nítrico, si reacciona con zinc, se va hasta amonio, ¿sí? Ácido nítrico más zinc se va hasta amonio, pero ácido nítrico más cobre se va hasta, o llega, mejor dicho, hasta óxido de nitrógeno. Es importante ver esa reactividad relativa. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Estamos bien, tenemos 15 minutitos más. Bien, entre los óxidos de nitrógeno, el óxido nítrico es un contaminante ambiental porque además se puede oxidar y dar nitritos y después dar nitratos. Y en realidad, como ese nitrato va a estar como ácido nítrico, por ejemplo, en la lluvia ácida. Los óxidos nitrosos van a tener un estado de oxidación 1 más, y como vimos antes en el diagrama de Frost, estos óxidos son oxidantes fuertes. Pero hay un punto que nosotros es difícil de predecir en este momento. No podemos decir, uno puede tener un oxidante fuerte, pero que cinéticamente esté impedido, como dice acá. Eso significa que la velocidad de reacción va a ser muy lenta. Entonces la termodinámica me dice que el diamante se va a transformar en grafito, pero no me dice la velocidad. Entonces es muy importante tener en cuenta los dos fenómenos. Nosotros hasta el momento lo que estamos haciendo en el curso es viendo solamente el factor termodinámico. El factor cinético muchas veces es un factor que es experimental y su predicción no es tan fácil. Por supuesto que se pueden hacer predicciones, pero no es tan directa como la predicción termodinámica que venimos haciendo hasta ahora. Bueno, voy a pasar a los compuestos del fósforo y del arsénico. Primero con el hidrógeno. La fosfina es un compuesto altamente venenoso y que se utiliza tanto como intermediario en la síntesis de semiconductores, o sea, para dopar con fósforos semiconductores, por ejemplo, silicio. Silicio dopado con fósforo produce un cambio en la energía de la banda y por lo tanto se producen de esa forma semiconductores en el uso de sistemas de microelectrónica. Además se usa como veneno bueno, hay que tener mucho cuidado porque es muy venenoso, o sea, en bajas concentraciones es letal, pero además se oxida con aire. Ahora vamos a ver cómo es la reacción. Una cosa parecida pasa con la arsina, que sería el hidruro de arsénico. Bien, dentro de los compuestos que son muy importantes y muy, bueno, que tienen una utilidad bastante extendida, tienen que ver los óxidos y los fosfatos, y los óxidos de fósforo y los fosfatos. Entonces, van a ver que vamos a tener un montón de óxidos de fósforo con estructuras bastante complicadas. Acá yo le pongo a modo de ejemplo fósforo 3 y fósforo 4. Este sería el hexa óxido de fósforo 4 y el deca óxido de fósforo 4, que tienen estas estructuras moleculares en forma de jaula. El óxido, o sea, los óxidos de fósforo a su vez dan ácidos, los correspondientes óxidos de oxoácidos débiles. Y acá es importante que tengamos en cuenta estas estructuras particulares. Yo siempre les había dicho que cuando uno forma un oxoácido, el protonácido está generalmente
unido al oxígeno, y cuando uno piensa, por ejemplo, en ácido sulfúrico, en ácido nítrico, etc., el hidrógeno va unido al oxígeno. Y esa es la estructura más común que, que producen los óxidos, la estructura molecular más común que se produce en los oxoácidos. Sin embargo, siempre tenemos las excepciones a la regla. Y este es el caso más importante, cuando tenemos oxoácidos de fósforo. Fíjense que tenemos el estado de oxidación más bajo, que es el ácido fosfínico, donde tenemos fósforo, oxígeno 2, hidrógeno 3. Este tiene un solo protonácido, que es el que está unido al oxígeno. Pero tenemos 3 hidrógenos. ¿Qué es lo que pasa? Los otros 2 hidrógenos están unidos directamente al fósforo. Y en general no son ácidos, o sea, no se pierden en la solución. Lo mismo pasa con el ácido fosfónico. Bueno, algo parecido, ¿no? Tenemos dos hidrógenos unidos a oxígeno y uno unido al fósforo. Entonces, estas estructuras rompen un poquito y son las excepciones justamente a las reglas o las estructuras de Lewis que uno generalmente plantea, y ténganlo presente para como reglas de excepción que las vamos a tener que estudiar. ¿Sí? Presten atención a todas estas estructuras y a sus sales correspondientes. Bueno, después tenemos este sí ya más común, el ácido fosfórico, donde no tenemos enlace hidrógeno-fósforo, sino que están todos unidos a los oxígenos. ¿Qué es lo que pasa? El fósforo es capaz de producir fosfatos, polifosfatos, mejor dicho. Entonces, y hay un montón de estos, yo les voy a mencionar 3 o 4 que son los que están acá en la tabla. El hipodifosfórico, entonces fíjense que es como unir 2 unidades de ácido fosfórico por un fósforo, ¿sí? Con una unión fósforo-fósforo. Pasa que acá vamos a perder un protón y vamos a quedarnos con 2 unidades. Por lo tanto, fíjense que esta tiene 4 pKa. ¿Sí? Tenemos 4 unidades de 4 hidrógenos ácidos. Bueno, el difosfónico y el trifosfónico son estos ácidos polifosfóricos. Todo lo mismo que vimos antes podemos plantear para los aniones. Lo voy a pasar rápido porque es lo mismo, digamos, es similar a lo que vimos antes con sus respectivos estados de oxidación. Se los dejo como resumen porque me parece, es importante que vean las estructuras, no que se las memoricen, ¿sí? Yo no pretendo que se las memoricen a todas, pero sí las más importantes tenganlas presentes. O sea, ustedes tienen que saber cómo es un fosfato, cómo es un fosfito, estos que son un poquito particulares como dijimos antes, y creo que con esto ya podemos ir terminando, así no se nos corta la sesión. Tenemos el diagrama de Latimer del fósforo con sus especies, con su estado de oxidación más característico. Desde ácido fosfórico, solución ácida, ácido fosfórico, hasta fósforo y fosfina. Y en solución básica, recuerden que solución ácida significa pH 0 y solución básica significa pH 14. Por lo tanto, si tengo pH 14, tengo totalmente desprotonado el fosfato, el fosfito, el hipofosfito, el fósforo y la fosfina. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener un buen agente reductor. Esto de vuelta. Mírenlo y estudienlo del capítulo de redox, repásenlo porque es muy importante que lo entendamos y lo vamos a retomar en los problemas de los trabajos de coloquio. Fíjense cómo la fosfina tiene el valor más alto de N por E. Y a medida que aumentamos el estado de oxidación, esos compuestos o esos valores de N por E son cada vez más bajos. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo se interpretaba esto? Es importante de vuelta que lo tengamos bien estudiado de la parte de redox.
Bueno, los polifosfatos lo voy a dejar simplemente presentado como para que lo vean. Fíjense que hay una sección del libro donde ponen los polifosfatos. Se utilizan mucho como detergentes. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Bueno, y para ir terminando ya, algunos halogenuros de fósforo que cumplen muy bien con la estructura de Lewis y con la predicción que hacemos de estructura. El trifluoruro de fósforo, perdón, el tricloruro de fósforo es un compuesto industrial muy importante que se usa para producir gran cantidad de compuestos órganos fosforados que tienen aplicaciones desde producción de medicamentos o en la industria farmacéutica hasta venenos. Acá yo les puse la letalidad del cloruro de fósforo. Esto teníamos en el laboratorio. Es un líquido y bueno, hay que tener bastante precaución. Algo parecido pasa con los halogenuros de arsénico y bismuto, pero por supuesto que son menos comunes. Y otros compuestos de fósforo, otros halogenuros de fósforo son los pentahalogenuros. Los pentahalogenuros, acá está puesto como ejemplo el pentafluoruro de fósforo, tienen generalmente esta estructura donde tenemos 3 átomos formando una estructura triangular plana en el mismo plano ecuatorial y un átomo por arriba y un átomo por abajo. Bien, creo que con esto ya podemos ir terminando. Los otros halogenuros también los pongo a modo de ejemplo para estructuras que se predicen muy bien por Lewis y por repulsión de pares de electrones libres. Fíjense este diagrama, este dibujito sacado del libro, está indicando los pares de electrones libres del arsénico y cómo distorsionan la molécula. En vez de tener los átomos de cloro en el mismo plano, se distorsiona la molécula debajo del plano de lo que sería la estructura plana. Y lo mismo para los otros. Y en el caso del fíjense el pentacloruro de fósforo, que es similar al ejemplo que vimos antes para el flúor, este es un compuesto que se usa muchísimo en síntesis orgánica y como precursor para otros compuestos organofosforados. Entonces, este diagrama, de vuelta, les digo, es muy interesante para resumir un montón de reacciones que ocurren. Por ejemplo, si uno hace reaccionar pentafluoruro de fósforo con agua, tiene óxido de cloruro de oxofósforo, y estos compuestos tienen una importancia muy, muy grande en síntesis orgánica. Bien, creo que con eso es todo, y sí, llegamos justo con el tiempo para que no se corte la sesión. Entonces voy a dejar de compartir.